el mago más poderoso del mundo activó su magia de autoprohibición. Su cuerpo y su poder mágico se disiparían, nutriendo la tierra. A sus 120 años, debería haber permanecido allí para siempre, pero inesperadamente, volvió a despertar. Y ahora tenía el aspecto de cuando era niño. Todo porque, antes de morir, revisó su vida, y se dio cuenta de que nunca había experimentado el amor. Un pequeño arrepentimiento. Por eso, la magia lo rechazó y lo hizo renacer como una niñita. Aunque su cuerpo se volvió pequeño, su forma de hablar, tan seria como siempre, no cambió. Le dijo directamente a un señor con bigote pequeño. El joven, por suerte, no se molestó, y le indicó la ubicación de la tienda de magia. Charlotte vino aquí para encontrar a su viejo amigo y reclamar su beneficio. Pero ahora, sin magia en su interior y sin un centavo, solo podía vender algunos equipos mágicos para conseguir dinero. De repente, una sombra con una puerta lo golpeó al hombre amable, viendo al joven atrapado bajo la puerta. Charlotte miró a los dos sobre la puerta. Estaban discutiendo quién era más fuerte, Charlotte o Jeffrey, y por eso se pelearon, sin saber que el gran mago Charlotte estaba justo a su lado. Paren, bajen de ahí, usando el último residuo de su poder mágico, con solo una palabra. Charlotte hizo que los dos se detuvieran sin control. Por suerte, el joven amable estaba bien. Esto causó un alboroto en la multitud. La gente se apartó para dejar pasar. Un caballero con capa, de rostro frío, se acercó lentamente. Era el duque Jeffrey del Imperio de Klaus, quien estaba en una reunión cuando de repente sintió una presencia familiar. Vino corriendo, pero ya había desaparecido. En ese momento, los que discutían se acercaron y le preguntaron: «Señor duque, ¿qué opina de Charlotte?». Decepcionado, Jeffrey no quería prestar atención. El hombre comenzó a elogiar al duque sin parar, mientras degradaba a Charlotte por completo. Pero en vez de ganarse el aprecio del duque, fue agarrado del mentón. «Cierra esa boca asquerosa». Viendo que el hombre estaba en peligro, la niñita finalmente alcanzó el borde de la ropa del duque. «Jeffrey, estás volviéndote senil. Este joven solo dijo algo equivocado, no merece morir». Al ver a la niñita detrás, Jeffrey soltó al hombre. Solo lo estaba asustando. Luego, se agachó suavemente frente a Charlotte, y confirmó con cuidado su identidad. Esto dejó perplejos a los dos asistentes detrás. «Será la hija ilegítima del duque». Al instante, el duque los abofeteó. No podía creer que Charlotte estuviera allí. La abrazó de inmediato. «¿Cómo te volviste tan pequeña?». El gran mago le pidió que la bajara. «No tengo dignidad». Pero esto era solo el comienzo. Luego, lo llevaron al palacio. Divertido. El duque le hizo probar un vestido de princesa tras otro. Al ver que Charlotte estaba a punto de enojarse, lo despidió con algo de pesar, y le preguntó qué había pasado. Él era el mago más poderoso del mundo, bendecido por el rey de los elfos para vivir eternamente joven, pero a sus 120 años, ya estaba agotado. Después de enviar su testamento mágico, activó la magia que había preparado. Con su activación, su cuerpo y su poder se disiparían como humo, regresando al mundo para nutrir la tierra. En sus últimos momentos, Charlotte recordó su vida. Después de derrotar al demonio y salvar al mundo, fue llamado el Gran Mago. Esta habilidad y responsabilidad lo mantuvieron ocupado toda su vida. Bajo la sugerencia de su maestro, tomó a 5 discípulos para compartir la carga, y los entrenó a todos como grandes magos. Una vida tan plena y rica, pero con un arrepentimiento profundo. No quería envejecer solo como su maestro, y experimentar el amor, y precisamente por ese arrepentimiento, después de que la magia se completara, renació. Al escuchar la historia de Charlotte, Jeffrey se echó a llorar. «¿Estabas preparado para morir?». El gran mago estaba sin palabras. Un viejo de más de 100 años, y se le salen las lágrimas así. Jeffrey se defendió diciendo que tenía arena en los ojos, y se tapó la cara. «Y morirse sin decírmelo. La próxima vez, avísame antes. Puedo acompañarte». «Debe ser por esa maldición». «No, todo por no haberte detenido entonces». En la última batalla contra el demonio, Charlotte derrotó al demonio, pero recibió una maldición. Eso hizo que su cuerpo se deteriorara pronto. La niñita le dio una palmadita. «Eso fue mi elección. No culpes a nadie. Además, ahora estoy viva de nuevo. Esta vez, quiero comenzar un nuevo viaje en la vida, y vivir para mí». Jeffrey lo miró seriamente, y entendió que quería enamorarse. El gran mago estaba sin palabras. El duque se recompuso, y ante la solicitud de Charlotte, solo pudo aceptar, pero no pudo evitar quejarse. «Primero, tienes que cambiar ese tono de adulto». No pasó mucho, y un hombre confundido se sentó frente a ellos. El duque le pidió que se presentara ante Charlotte. Resulta que se llamaba Fenton.
un gran admirador del duque, y también un miembro de la familia del duque, discípulo. Lo que más le gustó a la niñita es que no le gusta lo picante. Así, con los aplausos del duque, él se convirtió honrosamente en el tutor de la gran maga Charlotte. Después de eso, el duque se llevó a ese hombre aún confundido. Charlotte estaba pensando en su plan de vida. De repente, el duque preguntó, ¿de verdad no planeas decirle a tus discípulos que estás vivo? Aunque Charlotte extrañaba a sus discípulos. Esos tipos ya debieron haber recibido su testamento. Déjenlos pensar que morí, así no dependerán de mí, y se enfocarán en sus propias vidas. Joffrey no estuvo de acuerdo con esa idea, pero no importa. ¿Cómo viniste a mí? Ayuda, me encargaré de tus discípulos. Charlotte tiró de su corbata. Si los tocas, te mato. Luego, le dio un documento. Esta es mi nueva identidad. A partir de ahora, ya no es el mago más poderoso del continente, Charlotte, sino la hija del conde Lysen, Aelia Lysen. El duque le tomó la mano, sabiendo que solo él lo sabía. Toda la vida de Charlotte se dedicó al mundo. Esta vez es una oportunidad. Espero sinceramente que, como Aelia, su nueva vida sea exitosa. Charlotte frunció el ceño, recibió su bendición, y dijo, ¿y esos dos niños con el pelo rojo como manzanas? ¿Quiénes son? Fenton se sonrojó de vergüenza, ja, ja, son mis primos, y también los nuevos amigos de la señorita Aelia. En ese momento, la hermanita de pelo rojo susurró al oído de su hermano, esa enana nos llamó niños. El chico miró a Charlotte, enana, tú eres más pequeña, así que eres la niña. Así comenzó la nueva vida de Charlotte, pero esa noche, el duque tuvo problemas. De repente, una sombra apareció detrás de él. ¿Dónde está el señor Charlotte? La aparición del hombre era esperada por Joffrey. Él fingió confusión. Buscas a tu maestro. ¿Por qué vienes aquí? No he podido contactarlo. Y quería preguntarte dónde está. Mientras hablaba, sus anteojos se agrietaron de repente. Al siguiente segundo, se rompieron. El duque se tocó la herida. Eres muy maleducado, chico. Aunque seas discípulo de mi amigo. Hoy te daré una lección, dijo, preparándose para sacar su gran espada. En ese momento, otras dos sombras aparecieron. ¿Dónde está nuestro maestro? ¿Dónde está mi maestro? Joffrey se rindió al instante. 1 contra 3 era demasiado. En el otro lado, Charlotte también estaba sin palabras. La niña de 120 años activó su magia prohibida, y al despertar, se convirtió en una niñita, solo porque antes de morir, pensó en que nunca había tenido una relación, un pequeño arrepentimiento, y la magia lo rechazó, trayéndolo de vuelta. Pero Charlotte no planea decírselo a sus discípulos, dado que obtuvo esta segunda oportunidad. Esta vez quiere vivir para sí mismo. Con la ayuda de su viejo amigo Joffrey, adoptó la identidad de la hija del conde Lysen, y comenzó una nueva vida, pero con un alma de 120 años. Sus acciones siempre eran un poco extrañas. Frente a los hermanos que peleaban por un pastel, la niñita les dio el suyo sin dudar. Tomen, niños, coman esto. El hermano, impotente, le ofreció su pastel. Entonces come este, pero Charlotte lo rechazó, diciendo con seriedad, mejor tú lo comes. Así crecerás más rápido. Esto dejó al chico perplejo. La niñita se dio cuenta de que ya no era el gran mago, Charlotte, sino la hija del conde, Aelia Lysen. Para realmente comenzar una nueva vida, tenía que cambiarse a sí misma. Quizá así, tendría la oportunidad de encontrar a esa persona sin arrepentimientos. En el otro lado, los 5 discípulos que recibieron su testamento mágico, comenzaron a buscarlo por todo el mundo. 3 de ellos encontraron al duque Joffrey, pero el viejo actuó de maravilla, sin revelar nada. Sin resultados, los 3 comenzaron a acusarse mutuamente, los grandes magos peleando. Su poder mágico en caos destruyó el estudio del duque, pero él no podía preocuparse, y tenía que actuar como si estuviera ansioso. Engañó exitosamente a 2 de ellos, pero el de pelo blanco no le creyó. Dijo, volveré, y se fue frustrado. Joffrey estaba abrumado. Para que Charlotte no se ha encontrado, no podía verlo por un tiempo, y resultó que esa espera duró 8 años. La Charlotte adulta fue detenida en el camino. Señorita Lysen, espere, me enamoré de usted a primera vista. ¿Quiere salir conmigo? Frente a esta confesión repentina, ella estaba confundida, y no recordaba quién era ese chico. Pero era obvio que acababa de cumplir la mayoría de edad, y la diferencia de edad era enorme. Pensando en eso, Charlotte lo rechazó firmemente. No puedo. Hay un abismo entre nosotros que no se puede cruzar. Aunque sus acciones y su tono encajaban perfectamente con Aelia, no podía superar la barrera de la edad. Para él, ese chico era como un bebé. Pensando en eso,
Charlotte se sintió un poco triste. Parece que el amor está fuera de alcance en esta vida. En ese momento, su hermano y hermana le gritaron que caminara más rápido. Charlotte corrió rápidamente para alcanzarlos, sin saber que un hombre de negro lo estaba siguiendo. El hombre de negro miró su espalda y murmuró para sí: «Te encontré, Charlotte». Charlotte fue llevado a una fiesta de cultivo de flores. Recientemente, en la capital, está de moda cultivar estas flores. Es una flor mágica que se cultiva. Cambia según las emociones de la persona que la planta, presentando diferentes colores. Se dice que cuando muestra un raro color rojo vivo, significa que el que planta ha encontrado el amor destinado. Charlotte se asombró. Los jóvenes sí que saben divertirse. Al mismo tiempo, recibió una semilla de flor. Entonces, su hermana lo tomó de la mano y lo llevó al siguiente lugar. Es la primera vez que viene a la capital, y ella quiere que la disfrute bien. De lo contrario, este tipo podría quedarse en casa por el resto de su vida. De repente, un par de manos se extendieron hacia Charlotte desde atrás. Por suerte, su hermano y hermana lo detuvieron. «¿Quién eres?». Charlotte ya había sentido la presencia del hombre. «Déjalo, es un inútil». El inútil se quitó la capucha y saludó a los tres. Luego, llevó a Charlotte frente a un carruaje. En cuanto subió, oyó la voz de Jeffrey. Al voltear, casi se le cegaron los ojos. El gran duque hoy estaba vestido como un oso abierto, tan llamativo como un pavo real. En las manos llevaba 999 rosas. ¿De qué va esto con las flores? Las encontré en el camino. ¿Las quieres? Después de que Charlotte lo rechazara, Jeffrey cambió de tema. Te has acostumbrado a vivir en la capital. Aquí todo es pacífico y lleno de vitalidad. Me gusta mucho. ¿Y el amor? ¿Has encontrado un amor que compense tus lamentos? Charlotte se quedó instantáneamente sin palabras. Realmente, ¿por qué sacar lo que no se debe? Al ver esto, Jeffrey preguntó tentativamente: ¿quieres considerar buscar a alguien por aquí? Tal vez esa persona esté justo a tu lado. Esto abrió una idea en la mente de Charlotte. Miró emocionado a Jeffrey Iberen, el ex capitán de los caballeros. Ya debe tener unos 90 años. No está casado. ¿Me lo presentas? El gran duque se quedó sin palabras. Esa persona murió el año pasado. Charlotte recibió un gran golpe. A esta edad, es un milagro estar vivo, y todavía pensar en el amor. Jeffrey le aconsejó que no se rindiera. Piensa en esa persona que está cerca. Ah, sí, el ministro de Finanzas, al torpe. El gran duque se sintió destrozado. Su bisnieta ya se casó. ¿Y qué si se casó? ¿Para qué hablas tan alto? Jeffrey se sintió muy herido. Charlotte le preguntó sobre noticias del Imperio Maver. Maver es un imperio de magos, y también el país que él protegió una vez, pero en realidad, quería saber noticias de sus discípulos. Jeffrey cerró los ojos y dijo: «El Imperio Maver es tan pacífico como aquí». Charlotte dijo: «Eso es bueno», pero en su corazón se sentía melancólico. Pensó que podría oír algo sobre ellos, sin saber que no muy lejos. Su tercer discípulo, Danmont, estaba siendo perseguido, frente al cerco de la guardia. Pero él estaba muy despectivo: «Ustedes, unos tontos. ¿Por qué me siguen? Es solo una pérdida de esfuerzo». Al siguiente segundo, desapareció ante todos. Charlotte regresó después de charlar, y su hermana le dijo que su guante se había quedado en el evento de las flores. Se ofreció a ayudarlo a buscarlo. Al llegar al lugar del evento, allí estaba extrañamente tranquilo. De repente, vio una figura familiar junto a la mesa larga. Era Danmont. Charlotte se quedó completamente congelado, pero también notó que alguien se acercaba. Al voltear, vio a un extraño enmascarado. La joven, antes de morir, tomó a 5 discípulos. Cada discípulo fue entrenado por ella para ser un genio supremo, pero después de resucitar, no quería que sus discípulos lo descubrieran, solo para que vivieran sus propias vidas. Después de 8 años, Charlotte se encontró inesperadamente con su tercer discípulo. Danmont se dio la vuelta, y Charlotte tontamente se cubrió con su ropa. «No me veas, no me veas». Danmont miró su extraña apariencia, y no pudo evitar sentir curiosidad, pero Charlotte de repente se giró abruptamente, y escapó. Su comportamiento extraño llamó su atención. Danmont usó su magia directamente, y apareció detrás de Charlotte. Charlotte se giró rápidamente, y una poderosa magia fluyó de él. Danmont fue lanzado volando, aprovechando que no se recuperaba. Charlotte se alejó rápidamente de allí, con el cabello todo desordenado. Asustó a un niño pequeño que le preguntó qué pasaba, y de sus bocas, se enteró, Charlotte, que su tercer discípulo estaba relacionado con los recientes secuestros. No podía creerlo, porque solo él sabía que Danmont era una persona amable y bondadosa. Hace 30 años,
Fue tomado por Charlotte como su tercer discípulo. El Danmont de la infancia pasó por innumerables pesadillas. Solo porque tenía sangre de demonio. La gente lo llamaba demonio. Pero solo Charlotte sabía que este niño solo no podía controlar su poder. A menudo se descontrolaba, pero no quería lastimar a la gente alrededor. Sin embargo, todos le temían. Y este dolor lo soportaba solo en silencio. Finalmente, solo Charlotte se acercó a él, y con gentileza le dijo que no era un demonio. El cuidado de Charlotte lo ayudó a salir de las sombras. Charlotte estaba convencido de que no era el asesino. Iba a investigar todo esto. De la reacción del mayordomo, se podía saber que su amigo Jeffrey sabía de esto desde hace tiempo, pero no se lo dijo. De noche, bajo el cielo estrellado, en la muralla había una figura esbelta. Charlotte llevaba una capa y esquivaba a un soldado de patrulla tras otro, pero en un instante, todos los soldados se desplomaron. Charlotte bajó del techo para revisar qué pasaba. Lejos, se oyeron gritos de auxilio. Resulta que los secuestradores estaban actuando. Parecían estar buscando a alguien, con pupilas doradas y cabello dorado. Esta persona se parece, pero todo esto fue visto por un testigo. Los secuestradores sonrieron maliciosamente y se acercaron directamente al testigo. La chica suplicó desesperadamente, pero estos secuestradores solo parecían negociar un acuerdo con él, y esta magia familiar fue detectada por Charlotte. Apareció instantáneamente junto a todos, lo que sorprendió a los secuestradores. Esta persona apareció de repente y ellos no se dieron cuenta. Charlotte le dio un puñetazo sin piedad, porque el aura mágica de estos tipos era muy similar a la de su tercer discípulo. Decidió encontrarlos y aclarar todo esto. Sus discípulos, para encontrar a su maestro muerto, recorrieron montañas y mares, pero no encontraron rastro de su maestro, solo porque todo esto era intencional por parte de su maestro. Y como el tercer discípulo, Danmont, para encontrar a su maestro, secuestró a todos los que se parecían a Charlotte, pero Charlotte aún no sabía que sus discípulos secuestraban gente, solo para encontrarlo a él, como el ministro de la Luna Negra, Killard. Incluso salió personalmente a secuestrar, y la persona que puede ordenar al ministro solo es Danmont. Charlotte iba a aclarar todo esto. De sus labios salió lentamente unas palabras: que me secuestren a mí también. Y Killard estaba pensando lo mismo, porque las características de Charlotte coincidían exactamente con las de la persona que buscaban: cabello de un dorado claro y pupilas doradas. Bien, señor, estaremos encantados de secuestrarlo. Venga con nosotros. Y esa persona misteriosa siempre seguía a Charlotte, y todo esto lo vio. Al llegar al escondite de Danmont, Charlotte descubrió que las personas que fueron llevadas por la Luna Negra estaban charlando animadamente, nada como si hubieran sido secuestrados. En ese momento, Killard salió y les dijo a todos: han tenido mascotas como perros grandes. Todos respondieron entusiasmados, y Killard les dijo lo que iban a hacer, y que no era muy diferente a interactuar con mascotas. No lo estimulen, o no morderá. Después de decirlo, Killard llevó a todos a formar una fila y caminar hacia lo profundo de la casa. Y dentro de la casa estaba Danmont, con una mirada afilada e fría, llena de desprecio por el mundo. Charlotte se escondió inseguro. ¿Qué le pasa a este chico? Killard sacó una venda, y la gente que fue traída intentó ponérsela. En ese momento, Charlotte entendió que su tercer discípulo estaba buscando su rastro, y entonces le tocó a Charlotte. Danmont abrió lentamente sus ojos cerrados, con un par de pupilas rojas, y se encontraron con los ojos de Charlotte. Estoy perdido, me van a descubrir. Charlotte se sentía muy nervioso, pero sorprendentemente, Danmont solo lo miró fijamente, sin hacer ningún movimiento adicional. Killard, a un lado, solo pudo detenerse. Luego, trajeron a alguien nuevo, para que Danmont lo identificara, pero en ese momento, una voz aguda sonó: maestro. Charlotte se giró abruptamente. Y era un anciano con venda, y Danmont, en ese momento, tomó su mano con emoción, obviamente confundido con Charlotte. Charlotte internally thought it was ridiculous, but Danmont's next words made Charlotte freeze in place. Su expresión era de dolor extremo, y lentamente dijo: maestro, no puedo dormir, no puedo conciliar el sueño. Esta escena tocó profundamente el corazón de Charlotte, y lo que pasó en los años que desapareció de sus ojos, mirando el premio por ser secuestrado, que les pasó a todos, mirando el dinero del rescate que tenía en las manos. Charlotte ya no pudo aguantar más. Él iba a descubrir todo esto. Corrió a una tienda que estaba a punto de cerrar,
y le suplicó al dueño de la tienda: por favor, cuéntenme sobre los rumores de los 5 discípulos del gran mago, háblenme de ellos. Charlotte va entendiendo poco a poco de sus bocas que el discípulo mayor, para encontrarlo, hace 6 años, lideró directamente a un grupo de magos, y vino al reino de Klaus, el segundo discípulo, para investigar la magia para revivirlo. Una vez, destruyó gran parte del bosque de Pantala que estaba protegido. El tercer discípulo, Danmont, desde hace 8 años, se volvió excepcionalmente loco. Del cuarto discípulo, hay muy pocas noticias. Y del quinto discípulo de Charlotte, en los rumores de la gente. Él se fue al lugar de los demonios para buscar algo, y terminó muriendo allí. Al obtener toda esta información, Charlotte está furioso, y se dirige con furia hacia la mansión de Jaffrey. La puerta de Jaffrey es derribada de una patada, y esta escena asusta a Jaffrey por un momento. Él aún no ha reaccionado. Charlotte lanza directamente un poderoso hechizo de magia, y lo aplasta con fuerza contra la pared, mirándolo con ira, exigiéndole que explique todo esto con claridad. Los 5 discípulos para buscar a su maestro muerto. Incluso no les importó su propia vida, pero ellos simplemente no saben que el maestro muerto ha revivido, y esta noticia solo la sabe el gran duque del reino. Pero Charlotte, después de revivir, para que sus discípulos tengan una vida mejor, decide esconder su paradero, y no dejar que lo encuentren, hasta que 8 años después se encuentra con el tercer discípulo, que es daltónico. Charlotte recién comienza a reaccionar, solo por su desaparición. Sus discípulos han sufrido un gran impacto en estos años, pero de Jaffrey, finalmente obtiene la noticia de que ellos están todos bien. Él encontró a su amigo Jaffrey para aclarar toda esta verdad. Él no odia a Jaff por no haber asegurado la seguridad de sus discípulos, sino a Jaffrey por haber enterrado a propósito toda esta información. Sus discípulos pasaron por cosas tan grandes, y como maestro, Charlotte no recibió ni un solo rumor. Jaffrey le confiesa honestamente a Charlotte que efectivamente fue él quien enterró a propósito todas las noticias de los discípulos lejos de él, y todo esto fue por Charlotte, para que pueda vivir una nueva vida más tranquila, porque Jaffrey sabe que si Charlotte se entera del estado de sus discípulos, definitivamente no podrá estar tranquilo, y ya no vivir la nueva vida que quiere. Charlotte está muy enojado, no esperaba que de la boca de Jaffrey saliera una razón tan absurda. Le da directamente un golpecito en la cabeza con el dedo, y lo advierte por última vez, que Jaffrey cuente rápidamente la verdad de estos 8 años. Dila. Jaffrey no se atreve a enojar más a Charlotte. Rápidamente, como un niño obediente, saca todos los archivos de estos años. Mirando los archivos que miden 2,5 metros de alto, Charlotte lucha internamente con dolor, por lo que sus discípulos hicieron en los años que estuvo desaparecido. ¿Cuántas cosas hicieron? Jaffrey también dice desde un lado, para que estas noticias no llegaran a tus oídos. No sé cuánto esfuerzo me costó. Como dicen, las desgracias vienen de la boca. Al oír esto de Jaffrey, las cejas fruncidas de Charlotte es la mejor respuesta. Asustado, Jaffrey se disculpa de nuevo por su comportamiento, pero como amigo de Charlotte, Jaffrey sabe que Charlotte tiene una maldición, y esta maldición también limita su vida. Él usará todos los medios para encontrar una solución. Por eso, espero que Charlotte, antes de que se rompa esta maldición, viva esta vida solo para sí mismo. No se preocupe más por sus discípulos, pero los discípulos de Charlotte son personas que él valora infinitamente. Simplemente por esta razón, deje que no le importe la vida o la muerte de sus discípulos. Charlotte está muy molesto. Le dice a Jaffrey, aunque quiere una vida nueva, eso no significa que vaya a abandonar a sus discípulos. Jaffrey no entiende. Él cree que Charlotte quiere enamorarse, solo como una excusa para evitar a sus discípulos. Y de nuevo, se golpea el pecho diciendo, no necesitas mentirme frente a mí. Pero Charlotte también le dice que querer enamorarse es verdad, pero también quiere saber sobre la vida de sus discípulos, hasta que entienda todo acerca de las noticias de sus discípulos. Charlotte recién deja la mansión de Jaffrey. Al día siguiente, temprano en la mañana, Jaffrey yace miserablemente en la habitación desordenada. Parece que anoche lo trataron mal, pero Jaffrey no se atreve a quejarse. Incluso teme que Charlotte lo odie por esto. Después de todo, puede ver que Charlotte realmente está enojado. Se repite internamente. Si en este mundo solo quedáramos nosotros dos, sería lo mejor. Después de enterarse de la situación de sus discípulos, Charlotte no puede dejar que sus discípulos sigan viviendo en dolor. Charlotte irá personalmente a investigar la situación de cada discípulo, y espera
que sus discípulos acepten la realidad de su muerte. Y para entonces, él no tendrá que preocuparse más por sus discípulos, y podrá desaparecer de este mundo en paz. Charlotte llega al Club Negro, al lugar donde estuvo el día anterior. Anoche hicieron todo eso aquí, ahora seguramente ya se habrán ido, pero inesperadamente. De repente, sale una persona de la puerta. Siente que algo aquí no está bien, pero aún así, usa la excusa de pedir direcciones para buscar pistas. Pero el hombre que sale de adentro no es alguien bueno. Se da la vuelta y le sonríe a Charlotte, como si hubiera visto a una presa. Charlotte también siente que algo no anda bien, pero no tiene tiempo de reaccionar. Este hombre se atreve a agarrar directamente el hombro de Charlotte, con solo 2 años y medio de habilidades mediocres, y se atreve a hacer eso aquí. Charlotte apenas iba a contraatacar, pero al siguiente segundo, el hombre es golpeado y enviado volando por un misterioso personaje que salta del techo. El misterioso personaje no duda y le da otro puñetazo. Como si no fuera suficiente, levanta al hombre medio muerto, y vuelve a alzar el puño para golpear. El que viene es exactamente el misterioso personaje que ha estado siguiendo a Charlotte. Si sigues, lo matarás. Asustado, Charlotte lo detiene rápidamente. No entiende por qué el misterioso personaje lo salvó, pero este misterioso hombre le da a Charlotte una sensación de familiaridad. El gran duque quiere controlar el mensaje de la joven, pero es asustado por una mirada de la joven y lo suelta todo. Las experiencias de los discípulos en 8 años son hechos o fabricaciones de rumores. Charlotte tiene que investigarlo uno por uno. Justo cuando llega a la residencia del tercer discípulo del día anterior, es marcado por villanos, pero como gran mago que es Charlotte, este hombre no es rival para él. Además, hay un misterioso personaje que actúa para eliminar el mal, pero la figura del misterioso hombre siempre hace que Charlotte se sienta familiar. Él reconoce que es la persona que lo ha estado siguiendo. Antes de que puedan reconocerse bien, se oye un sonido desde adentro de la casa. Charlotte rápidamente agarra al misterioso hombre y lo esconde a un lado, mientras él solo enfrenta a ese misterioso grupo. El misterioso grupo ve a su compañero en el suelo y se pone nervioso de nuevo. ¿Quién eres? Como Darren terminó en el suelo. Charlotte baja ligeramente la mirada. Sus ojos dorados anhelan un Oscar. Solo pasaba por aquí y vi a esta persona desmayada. El grupo misterioso duda, pero no le dan mucha importancia, y fingiendo, siguen la mentira de Charlotte, para invitarlo a entrar y agradecerle. El misterioso personaje observa todo desde la esquina. Charlotte le hace una seña rápidamente, indicándole que no se preocupe por él. El misterioso personaje no se atreve a desobedecer, así que solo observa en silencio. Charlotte es llevado adentro. Estos tipos definitivamente no son buenos. Al entrar, Charlotte es esposado inmediatamente, y hay varias personas atadas al lado. Parece que este grupo son traficantes de personas. Mientras Charlotte piensa, ¿de qué tipo de grupo se trata? Vienen unas personas y respetuosamente le gritan a alguien. Señor Danmont, un hombre grande con cabello como algas marinas. Ellos llaman a este hombre Danmont. La gente atada al lado llora de miedo. Me han secuestrado para el mercado negro. Estos traficantes de personas lo dicen seriamente, que ellos son el mercado negro, y el hombre con cabeza de algas es Danmont. Parece que estos tipos están haciendo maldades, y culpando al mercado negro. Charlotte no actúa, quiere investigar todo esto, pero sacan a una persona del suelo. Ese es exactamente el tercer discípulo de Charlotte, Danmont. Danmont tiene los ojos cerrados, como si estuviera aislado de todo lo que pasa afuera. Charlotte no esperaba que su discípulo aún estuviera aquí, quizás el mercado negro. Se retiró sin cuidar de su jefe. Danmont es arrastrado al lado de Charlotte. Charlotte mira fijamente a Danmont. Recuerda que cuando era pequeño, era igual, durmiendo como un pescado muerto, inamovible, sin importar qué, como antes. Acaricia suavemente la frente de Danmont. La sensación familiar lo invade de golpe. Danmont abre lentamente los ojos, mirando a Charlotte frente a él. Instintivamente, lo llama maestro, pero al siguiente segundo, Charlotte se esconde rápidamente y se pone el sombrero sobre la cara. El daltónico Danmont se levanta con amor y no reconoce a su maestro rejuvenecido al lado, pero Charlotte observa cada movimiento de su discípulo. Quiere ver cómo Danmont maneja esto. Danmont se deja atar obedientemente, sin resistirse en absoluto. Charlotte se enoja por dentro. Este tipo inútil. La gente atada es llevada a un carruaje. El grupo de traficantes los lleva al bosque. Allí hay una entrada a una cueva profunda. Adentro, es un panorama completamente diferente. Parece que algunos hechos sobre Danmont han sido alterados por villanos.
Ahora, este lugar. Es una escena completamente diferente. Aquí adentro, es otro mundo. Parece que los hechos de Danmont han sido manipulados por malhechores. Ahora, este lugar. Simplemente es un enorme golem de tierra. Y detrás de todo esto, definitivamente hay un gran personaje apoyándolo, a las personas que fueron capturadas, suplicando amargamente a estos grupos para que las liberen. Pero el falso tío Danmont sacó a una persona de la cárcel y le dio directamente un golpe brutal con un palo. Charlotte esperaba que Danmont pudiera salir y resolver todo esto, pero el tío Danmont quiere atacar de nuevo al hombre capturado. En ese momento, Danmont se rió a carcajadas desde atrás. Todos miraron hacia allí, pero el hechizo fue directamente disipado por una gran fuerza mágica, a su inútil discípulo. Pero Danmont finalmente va a actuar. El tercer discípulo de la joven antes de morir, gracias a su poderoso talento mágico, logró crear su propia facción mágica. Pero lo que sorprende es que alguien se atreve a suplantar su identidad y hacer el mal por todas partes. Y el verdadero está justo delante de ellos. Pero estos falsos impostores no lo saben. Justo cuando estaban orgullosos, Danmont rompió directamente las esposas y la celda, y ahora les dará una lección a estos impostores. La facción negra que creó Danmont está casi toda compuesta por poderosos magos. Entre estos impostores, solo hay un mago de bajo nivel, y el resto son simples soldados. Al ver a Danmont, les hará saber que es la verdadera magia poderosa. Solo con un gesto, el gran hombre fue atado por él, pero no esperaban que este gran hombre tuviera algo de habilidad de 3 al cuarto. De repente, se liberó con fuerza de la magia de Danmont. Rápidamente ordenó a sus subordinados atacar a Danmont, pero ¿quién iba a pensar que los subordinados del gran hombre ya habían sido inmovilizados por una misteriosa fuerza mágica? Y la fuente de esa magia eran precisamente los miembros de Negra Luna. Para estos falsos grupos, no son más que molestas plagas. Pero las cosas no pueden terminar así. Detrás de ellos, definitivamente hay una fuerza mucho más grande apoyándolos. Después de todo, causaron tanto alboroto en la ciudad, y el equipo de guardia no se dio cuenta. Danmont tendrá que usar sus propios métodos para interrogarlo. Y Charlotte, que quería esconderse, fue descubierta por Hillard. Él se acercó rápidamente, mirándola cada vez más familiar. Aunque Charlotte trató de ocultarse, fue reconocida por Hillard. Señorita, nos volvemos a encontrar. Hillard había sido golpeado por Charlotte antes, así que sabe bien su fuerza. No pudo evitar preguntarse confundido, ¿acaso ser secuestrada es su pasatiempo, señorita? Pero en ese momento, el interrogatorio de Danmont al líder comenzó a dar resultados. Del cuerpo del gran hombre emanaba un aura de la raza demoníaca que había desaparecido. Murmuraba en el idioma de los demonios. Claramente, esta persona ha sido poseída por un demonio. Y el demonio detrás de todo también está buscando a la desaparecida Charlotte, pero ellos también han buscado por mucho tiempo, y aún no han encontrado rastro de Charlotte. Su objetivo es capturar a Charlotte, para volver a despertar a su gran rey demonio. Pero sus palabras enfurecieron a Danmont, porque dijo que Charlotte estaba muerta. El maestro es el punto débil de Danmont, y el demonio frente a él se atreve a afirmar que su maestro ha muerto. El aura de Danmont se vuelve cada vez más inestable. Charlotte también se dio cuenta de que algo andaba mal, así que se dio vuelta rápidamente. Tomó el cuchillo de un subordinado cercano, y atacó directamente el bastón mágico del gran hombre. Después de que el bastón fue destruido, el gran hombre se despertó, pero en ese momento, Danmont ya estaba furioso al extremo. Una poderosa magia brotó, y el gran hombre fue lanzado contra la reja. Charlotte miró todo esto, y le ordenó a Hillard que llevara a todos a evacuar, como la desaparecida Charlotte durante años. Ella debe quedarse para detener personalmente a Danmont fuera de control. El maestro ha estado muerto por 8 años, y sus discípulos aún buscan su rastro, solo porque el maestro es su debilidad. Aquella joven detuvo la catástrofe del mundo con su pequeño cuerpo, y tomó a 5 abandonados como sus discípulos. El tercer discípulo, Danmont, sufrió indiferencia en su infancia, solo por tener sangre demoníaca, pero él tiene un poder inmenso. Así que Danmont a menudo pierde el control. En su momento de mayor desesperación, fue Charlotte quien lo ayudó. Charlotte, con su poderosa habilidad mágica, contuvo la fuerza dentro de Danmont. Su sonrisa suave como la de un ángel se grabó profundamente en el corazón joven de Danmont. Pero ahora, él está fuera de control de nuevo, solo por la provocación de los demonios. Él tocó profundamente el corazón de Danmont una vez más,
por la desaparición del maestro. Han buscado por 8 años cada uno. Él no permite que el maestro esté muerto, pero hace 8 años. Charlotte les informó de su muerte por carta. Danmont no puede aceptar esa realidad. Todos sus movimientos en estos años han sido para buscar a su maestro. Ahora, Charlotte ha sido revivida por magia. Y ella debe explicar todo de nuevo, pero no esperaba que su desaparición hiciera sufrir tanto a su tercer discípulo. Hillard agarró directamente a Charlotte desde un lado, porque en sus ojos, Charlotte está buscando la muerte. Él no lo permite. Después de todo, su jefe Danmont es un gran mago de más de 6 anillos. Aquí, nadie puede detenerlo. Charlotte sabe que el chico tiene buenas intenciones, pero solo ella puede controlar a Danmont. Hillard volvió a sujetar a Charlotte, y estos chicos no creen en ella. Suéltame ya. De lo contrario, no seré amable. Suéltame ya. De lo contrario, no seré amable, pero por mucho que Charlotte se agitara, Hillard insistió en que escapara primero. Si me muero, recuerda recoger mi cuerpo. Y mientras se agitaban, Danmont se volvió aún más incontrolable en su estado de furia. De repente, atacó hacia ellos. Hillard se interpuso, y en ese momento de vida o muerte, cuando todos pensaban que iba a pasar algo, la magia de Charlotte también estalló. Ella lentamente detuvo la mano derecha de Danmont que lanzaba el hechizo, y su ataque se dirigió a Hillard en ese momento, así que tuvo que creer que la capacidad de la joven frente a él era increíblemente fuerte. Charlotte les advirtió de nuevo que no usaran magia, y salieran lentamente, pero Danmont ahora ha perdido toda razón. Su mano derecha agarró con fuerza el cuello de Charlotte. Charlotte señaló a Hillard para que no se preocupara. Ella agarró el cuello de la ropa de Danmont y lo miró con determinación. ¿Acaso no sabes quién soy? Una voz familiar surgió en la mente de Danmont, y su mano derecha lentamente soltó el cuello de Charlotte, pero su siguiente acción fue incomprensible. Danmont inclinó la cabeza y agarró la mano de Charlotte. De repente se convirtió en un enorme perro como un labrador, y lamió la mano de Charlotte. Luego enterró su cabeza en el cabello de Charlotte, y olfateó intensamente su olor. La joven ha estado muerta por 8 años, pero sus 5 discípulos no la han olvidado, y la joven, por no haber tenido novio, fue revivida por magia, pero durante ese tiempo, cada discípulo se convirtió en un dios para buscarla. Los discípulos quieren el mundo de su maestro, y el tercer discípulo Danmont perdió el control, pero no olvida los días con su maestro. Por la voz familiar que volvió, Danmont detuvo milagrosamente su furia. Sin embargo, el edificio aquí no tolera tanto alboroto. Por la furia de Danmont, la cueva está a punto de colapsar. Charlotte les ordenó rápidamente a estos tontos subordinados evacuar. Los subordinados miraron inseguros a su jefe en furia, y los subordinados de Danmont en furia están muy asustados, así que parece que no hay manera. Charlotte tuvo que usar su truco secreto. Ella quiere despertar los recuerdos de Danmont hacia ella. Solo así, la furia de Danmont puede ser controlada. Los miembros de Negra Luna miraron incrédulos a Charlotte, porque no pueden entender lo que Charlotte va a hacer. Solo vieron a Charlotte como una madre, guiando a Danmont. Pero lo milagroso es que el comportamiento de Charlotte para calmar a un niño funcionó. Parece que vieron algo que no debían ver. El gran perro obediente frente a ellos es realmente su poderoso jefe. Después de que Charlotte logró guiar a Danmont a un lado, rápidamente ordenó a los 3 espectadores que se fueran y llevaran al falso gran hombre. Después de todo, él aún esconde muchos secretos. Charlotte les dijo que una vez afuera usen un hechizo de amortiguación en el 2.º nivel, y mantengan la intensidad mágica en el 4.º nivel. No deben dejar que afuera noten el movimiento aquí. Hillard se sorprendió. ¿Quién es esta joven frente a ellos que sabe tanto de magia rara? A una edad tan joven, conoce tantos hechizos mágicos raros. Y el jefe incluso obedece sus órdenes. Hillard ya no duda. Cree que Charlotte puede resolver todo aquí. Los miembros del equipo se retiraron rápidamente. Y los que quedan son solo Charlotte y su tercer discípulo, mirando al familiar Danmont. El corazón de Charlotte se ablandó. Danmont nunca la ha hecho sentir tranquila desde pequeño. Aunque ya es un adulto independiente, aún no puede aceptar la vida sin Charlotte. Ella intenta decirle lentamente a Danmont algunas verdades del mundo. Todo en el mundo tiene un principio y un fin. En la vida siempre hay despedidas, y se encuentran nuevas personas. Estoy feliz de que haya dejado buenos recuerdos para mis discípulos, pero también espero que en los días futuros sin mí, Danmont aprenda a cuidarse solo. Es hora de que ese niño crezca. Y el verdadero adiós de Charlotte
volvió a tocar profundamente el corazón de Danmont. Danmont de repente extendió su mano derecha, y apretó con fuerza la mano de Charlotte. Las lágrimas en sus ojos brotaron. Maestro, después de que te fuiste, no he estado nada bien. Danmont era como un niño abandonado. Él simplemente no quería dejar a su maestro así, pero bajo el consuelo de Charlotte, pareció encontrar un sentido de pertenencia, y se durmió suavemente. Lo que siguió fue el derrumbe de la cueva. Sus subordinados afuera estaban preocupados por la situación adentro. Al siguiente segundo, Charlotte apareció ante ellos con Danmont. Y todo esto fue visto por el misterioso hombre que los había seguido. Él apretó el puño con fuerza, y toda esta frustración solo la tragó él mismo. Los discípulos no creían que el maestro estuviera muerto. Incluso después de que habían pasado 8 años, seguían buscando a su maestro. Todos los lugares donde Charlotte había estado en vida, los buscaron uno por uno, pero este maestro que una vez fue increíblemente poderoso, ahora parecía haber desaparecido por completo, delante de sus ojos. Pero Danmont nunca creyó en ese hecho. Si no lo encuentra en un día, seguirá buscándolo. Hasta el último momento de su vida, lo encontrarán a Charlotte, pase lo que pase. Charlotte murió, entonces harán todo lo posible para revivirlo. Y la noticia de la muerte del maestro se convirtió en una sombra para los discípulos, hasta que el maestro apareció de nuevo. Danmont recién se recuperó de su estado de furia, pero al despertarse, ya no recordaba lo de la furia. Solo sabía que una niña pequeña lo había salvado. De la niña, sintió una sensación familiar. Se despertó de la pesadilla, aunque no sabía qué había pasado, pero por cómo lo tenían atado, se dio cuenta de que antes había luchado una batalla feroz. Las cadenas se rompieron con un ruido cuando Danmont luchó, y así se enteraría de lo de su furia a través de sus subordinados. De vuelta en la mansión, Charlotte reflexionó largo rato, organizó todo lo que había sucedido recientemente, y concluyó que al final, algo grande va a pasar. Parece que mi resurrección no es solo para enamorarme, no podré lograrlo bien. Al menos, el paradero de mis discípulos. Ahora tengo que volver a controlarlo todo. Quedó en encontrarse con Danmont al mediodía, pero en ese momento, se oyó una voz desde la puerta. Obedeció y entró corriendo con enojo. Señorita, salga a ver rápido. Jeffrey y sus subordinados están listos para pelear. Con este impulso arrollador, ¿qué planean hacer? Resulta que Jeffrey vino otra vez a declararse, como el príncipe de un cuento de hadas, llegando con un carro lleno de flores para recibir a la princesa. Charlotte se quedó atónita en el lugar, y Jeffrey seguía sonriendo con gentileza a un lado. Vine a buscarte. Charlotte rápidamente llevó a Jeffrey de vuelta al carruaje. ¿Estás loco? ¿Para qué hacer tanto alboroto? Jeffrey se asustó, pensando que Charlotte estaba enojada por lo de la última vez, pero en realidad, Charlotte no entendía qué estaba haciendo él exactamente. ¿De qué se trata todo esto? Jeffrey dijo con orgullo. Creo que es necesario mostrarle a todos. Pero esta gran sobrina Charlotte no captó el significado de lo que Jeffrey decía. ¿O acaso esperas que te elogie? Jeffrey se sonrojó tímidamente y murmuró. Hice tanto. Por supuesto que espero un poco de elogio. Pero, Charlotte no entiende nada de emociones. Solo lo ve como un ritual de un viejo amigo, y no más. Y no pudo entender que esto era solo por él. Charlotte le dijo a Jeffrey que el clan demoníaco se está moviendo de nuevo, y que siempre pensaba que el misterioso hombre era enviado por Jeffrey para protegerlo. Charlotte, de las palabras de Jeffrey, también se dio cuenta de que no era como pensaba. Charlotte juró en silencio. La próxima vez que aparezca el misterioso hombre, tiene que descubrir su identidad. Dicho eso, se fue corriendo. Pero Jeffrey no quería que se fuera. Al otro lado, Danmont, en ese momento llegó al lugar acordado, y quería aclarar completamente quién era la niña que lo había sacado de la furia. El duque poético realmente le gusta a una chica de más de 120 años. El carro de rosas avanza, solo para que la princesa que le gusta se sienta feliz. Pero la chica es una tonta en el amor. Aunque haya mucho romance frente a ella, no puede apreciar la belleza del amor. La chica todavía tiene que ir a calmar a sus 5 discípulos. Charlotte dijo eso y trató de escapar del carruaje de Jeffrey. Danmont se despertó y corrió al lugar que Charlotte mencionó, esperando la cita. Los recuerdos borrosos de la furia aún en su mente. ¿Quién era la chica que lo despertó? ¿Por qué siente una familiaridad inexplicable con ella? Al otro lado, Jeffrey todavía estaba cuidando a Charlotte con preocupación. Pero Charlotte le dijo a este viejo amigo que tenía que ir a la cita con su tercer discípulo. Jeffrey, celoso, dijo que él fue el primero en reconocer a Charlotte. Charlotte le respondió naturalmente, porque eres tú. Así que,
La reconocí de inmediato. Jeffrey se quedó atónito por las palabras de Charlotte. Solo porque soy yo. Su carita se sonrojó de vergüenza. Charlotte no se dio cuenta de que sus palabras lo habían conquistado. Lo que Charlotte pensaba era que como el más fuerte del reino, con su vista, definitivamente es mejor que la de mis 5 discípulos magos. Pero antes de irse, Jeffrey le contó a Charlotte sobre un pequeño incidente reciente. El gran discípulo de Charlotte, Cassilion, que ahora es el emperador del Imperio Maver, por alguna razón desconocida, le declaró la guerra al Imperio Klaus. Charlotte se sorprendió. Esto es un pequeño incidente, y la expresión en la cara de este viejo amigo, ¿es de asco o qué? Charlotte no entendía la razón de la guerra de su gran discípulo, pero todavía tenía que ir a la cita con su tercer discípulo. Estos discípulos, realmente ninguno, es fácil de manejar. Charlotte no pudo evitar dudar de si sus elecciones antes de morir fueron un error. Debería haber evitado morir en secreto. Llegó al lugar de la cita con su tercer discípulo, pero Danmont se levantó de golpe. Al ver a Charlotte, se sintió como en casa, y corrió hacia Charlotte para abrazarla. Danmont tenía una sonrisa de felicidad en la cara, pero Charlotte todavía no quería revelar su identidad a sus discípulos. Quería aparecer ante ellos con una nueva identidad. Danmont estaba muy feliz de verte. Me llamo Elijah Erisen, como maga. Danmont no pudo sentir el aura mágica de su antiguo maestro en Charlotte. Solo sabía que la chica frente a él le daba una sensación familiar. Se presentó sinceramente a Charlotte. Los dos se quedaron así por mucho tiempo. La mirada intensa de Danmont parecía que iba a atravesar a Charlotte. Charlotte también quería explicarle bien a su discípulo, pero en su corazón, aún no podía revelar su identidad. El ambiente extraño se volvió más pesado. Los dos se sentaron en silencio, hasta que Charlotte sintió una aura familiar afuera de la casa. Se levantó de golpe. Es ese hombre misterioso. Realmente siempre la ha seguido a Charlotte. Ordenó a Danmont a un lado, que tenía que capturarlo. La chica antes de morir tomó 5 discípulos. Cada uno fue entrenado como un genio absoluto, y todos los discípulos eran leales a su maestro, incluso si el maestro les decía que había muerto. Aún lo buscaban. Y el tercer discípulo también vio a su maestro resucitado, pero la aparición del misterioso hombre rompió la calma. Charlotte ordenó al tercer discípulo que lo capturara. Al oír esta orden familiar, Danmont sonrió suavemente. Esta sensación familiar hizo que su respuesta interior fuera más clara. No se atrevió a desobedecer la orden de la chica frente a él. Mientras perseguía al misterioso hombre, Charlotte pudo sentir el aura del desastre del rey demonio en él. Si los demonios vuelven a invadir el mundo, habrá destrucción masiva. ¿Quién es exactamente este misterioso hombre que la ha seguido? Charlotte necesita aclarar todo esto. Al otro lado, Danmont siguió la orden de Charlotte y localizó al misterioso hombre. Justo cuando iba a capturarlo, el misterioso hombre se escapó hábilmente. Los miembros de Black Moon, que estaban mirando el espectáculo cerca, también notaron el alboroto aquí. Rápidamente se dividieron para ayudar a su jefe. Y Hillard notó a Charlotte a punto de actuar a lo lejos. Preocupado por la seguridad de Charlotte, se acercó rápidamente. Charlotte liberó su magia. Un pájaro dorado voló según su orden. Jeffrey, a lo lejos, también notó al pájaro en el aire. Lo reconoció inmediatamente como la magia de Charlotte. Sin esperar a que sus subordinados reaccionaran, lo siguió. En ese momento, Danmont estaba en un enfrentamiento con el misterioso hombre. Su batalla estaba a punto de estallar. ¿Por qué nos estás espiando? Pero el misterioso hombre no planeaba responder. Danmont solo pudo usar la fuerza para interrogarlo. Sin embargo, el misterioso hombre era ágil, y evadió fácilmente todos los ataques de Danmont. El misterioso hombre tampoco quería pelear. Desde el poderoso aura mágica que emanaba de él, era obvio que era un mago poderoso. Frente a la magia de Danmont, el hombre de túnica negra simplemente no quería luchar contra Danmont. Pero en ese momento, una aura maligna apareció detrás de él. Sin que sus subordinados reaccionaran, él también siguió la magia. En ese momento, Danmont estaba en un enfrentamiento con el hombre misterioso. La batalla entre los dos estaba a punto de estallar. ¿Por qué nos estás espiando? Pero el hombre misterioso no tenía intención de responder su pregunta. Danmont decidió usar la fuerza para interrogarlo, pero el hombre misterioso era muy ágil. Él esquivó fácilmente los ataques de Danmont, todos los ataques, y el hombre misterioso no quería pelear con él, por el poderoso aura de magia que emanaba de él. El hombre misterioso definitivamente era un mago poderoso. Frente a la magia de Danmont,
El hombre de la túnica negra tampoco quería pelear con Dan Mont, pero en ese momento, detrás de él apareció un aura maligna, como si su dueño hubiera sido atacado. Las bestias mágicas salieron en masa desde junto al hombre misterioso. Él lo observó todo con impotencia. Entendió que Dan Mont podía manejar a esas bestias mágicas. Luego, simplemente se dio media vuelta y se marchó. Las bestias mágicas atacaron a los civiles. Dan Mont, para proteger la seguridad de esos civiles, tuvo que pausar su persecución. Pero Charlotte, en el techo, observaba todo esto. Ella entendió que necesitaba intervenir. Kirart, detrás de ella, le hablaba a Charlotte con gran pasión. Señorita, hay algo que quiero decirte desde hace mucho. Pero antes de que terminara, Charlotte simplemente se alejó. Resulta que él quería extenderle una rama de olivo a Charlotte, invitarla a unirse a Blackjoy. Pero Charlotte no tenía tiempo para charlar con él. Localizó el aura del hombre misterioso y se teleportó en la dirección en que huía. El hombre misterioso notó a Charlotte cayendo desde el aire. Él se detuvo. Incluso se dirigió hacia donde caía Charlotte y abrió lentamente los brazos. La joven una vez bloqueó desastres con su pequeño cuerpo, pero el aura del rey demonio ha regresado al mundo. Pero el aura del rey demonio volvió a descender sobre el mundo. Él tenía que descubrir la identidad del hombre misterioso. Pero el hombre misterioso vio a Charlotte cayendo desde lo alto, y él ya no huyó hacia el lugar donde cayó Charlotte. Abrió lentamente los brazos, aunque era el objetivo de la persecución. En ese momento, estaba preocupado de que Charlotte se lastimara al caer, pero Charlotte no le importó nada de eso, porque el hombre misterioso podía convocar bestias mágicas. Charlotte le dio una patada al hombre misterioso que tenía los brazos abiertos, y lo empujó a un lado. El hombre misterioso no tenía intención de contraatacar, y tampoco quería explicar por qué podía convocar bestias mágicas. Charlotte se lanzó rápidamente hacia el hombre misterioso para atacar. Se vio al hombre misterioso bloquear fácilmente el ataque de Charlotte. El primer puñetazo no funcionó, así que probó con otro truco. El sombrero del hombre misterioso fue quitado por Charlotte, pero él rápidamente bloqueó los ataques siguientes de Charlotte. Él derribó a Charlotte a un lado. Por las características del hombre, se veía que no era de la raza demoníaca. Era un humano como Charlotte. El hombre tenía el cabello plateado, lo que llamó la atención de Charlotte. Él soltó a Charlotte, y luego huyó de nuevo. Aunque Charlotte se dio cuenta de que el hombre no tenía malas intenciones, pero tenía demasiados secretos. Él quería preguntarle todo al respecto, pero como acababa de renacer, no podía usar demasiada magia, porque acababa de usar magia. Ahora su cuerpo comenzó a sentir vértigo. El hombre misterioso notó que Charlotte dejó de perseguirlo. Él se detuvo. Charlotte también notó que el hombre misterioso parecía preocuparse mucho por él. Luego, fingió estar desmayado, lo que dejó al hombre misterioso paralizado del miedo. Él no podía ver a Charlotte herido, pero en ese momento, estaba completamente confundido. ¿Debería huir o volver a cuidar de Charlotte? Después de pensarlo mucho, decidió revisar el estado de Charlotte. Charlotte sabía que esta jugada era muy tramposa, pero en la guerra, todo vale. Mientras el hombre misterioso corría hacia él, Charlotte rápidamente le lanzó un hechizo de confinamiento. El hombre misterioso no reaccionó a tiempo. Sus manos fueron encadenadas, y Charlotte aprovechó ese momento para extender la mano hacia él. De repente, la capucha del hombre misterioso fue quitada. Charlotte presionó al hombre misterioso contra el suelo, y su rostro apareció claramente en los ojos de Charlotte. Realmente era ese niño, su quinto discípulo, Evan. Una vez que Evan fue descubierto, rápidamente liberó las cadenas de su cuerpo, y le dijo a Charlotte, Charlotte, yo no soy Evan, yo no soy Charlotte. Al oír eso, Charlotte lo agarró de la cabeza y lo sacudió como loco. Niño insolente. No hay una sola mentira creíble entre maestro y discípulo. En ese momento, Evan solo podía dejar que su maestro lo regañara, sin atreverse a moverse. Pero el aura mágica en el cuerpo de Evan habría cambiado drásticamente. Charlotte acababa de querer preguntarle a Evan sobre su situación en estos años. Exactamente qué le pasó a este niño, por qué se rumorea que murió. Pero en ese momento, Jaffrey apareció de repente, y atacó directamente a Evan. Este tipo realmente estropea todo. La chica tiene 5 discípulos geniales. Cada uno de sus discípulos fue entrenado por ella para ser grandes magos en el mundo, pero para no dejar que sus discípulos se enteren de sus asuntos. Al final, huyó de todos sus discípulos, y murió en secreto en el lugar más oscuro del mundo, hasta que 8 años después, renació, y preguntó en el mundo.
Resulta que sus 5 discípulos se volvieron locamente obsesionados buscándola. Su discípulo mayor incluso inició una guerra para encontrarla. Su tercer discípulo capturó a todos los que se parecían a su maestra. Su quinto discípulo, por su maestra, ingresó al lugar donde cayó el rey demonio, solo para buscar el rastro de su maestra. Se rumorea que el quinto discípulo murió, pero siempre ha estado protegiendo en silencio a su maestra. Y los otros 2 discípulos aún no se sabe nada. Ahora, el tercer discípulo ya confirmó la identidad de su maestra. El quinto discípulo fue atrapado por su maestra por protegerla en secreto. Los 2 maestro y discípulo que no se veían desde hace mucho, querían charlar tranquilamente, pero fueron interrumpidos por Jeffrey que venía de lejos, solo porque pensó que Charlotte estaba en peligro. Charlotte le dijo enojado a Jeffrey que llegaba. ¿Por qué atacas tan pronto? Señalando débilmente a su quinto discípulo. ¿Qué pasa si lo lastimas? Jeffrey dijo débilmente. Yo tengo control. ¿Cómo podría dejarte herida? Lo que hizo que Charlotte se enfureciera y apretara los dientes. Eso definitivamente no se refería a mí, pero el quinto discípulo, Evan, dijo que iba a contraatacar a este anciano. Dijeron que no sabían de tu paradero. Ahora finalmente te he encontrado. La guerra entre los 2 estaba a punto de estallar de nuevo, como el discípulo más excelente de Charlotte, y el otro es el guerrero más fuerte del reino. No se sabe quién es más fuerte. Para evitar que hagan más ruido, Charlotte rápidamente se interpuso entre los 2 que peleaban, y detuvo lentamente su pelea. Miró ferozmente a Jeffrey, que peleaba más que Evan, lo que hizo que Jeffrey se rindiera rápidamente, temeroso de que si peleaba más, él sería el que recibiría una paliza. Charlotte aprovechó para atacar a Jeffrey por sorpresa. Él escapó rápidamente de la escena. Después de todo, tenía muchas cosas en él. Ahora no se atreve a enfrentar a su maestra. Le gritó a su maestra, Charlotte, te espero en Mabel. Jeffrey no pudo evitar exclamar. Resulta que la persona que ha estado siguiendo a Charlotte es Evan. Parece que Evan la reconoció desde hace mucho. Charlotte miró con enojo a Jeffrey. Sin embargo, no debería haberle ocultado tu paradero. Ahora, cada uno de sus discípulos está en una situación peor que el anterior. Pero Evan no quiere enfrentarte directamente ahora. Debe tener sus razones. Como el discípulo más excelente de Charlotte, ella sabe muy bien su fuerza. Sí, él deliberadamente oculta su paradero. Incluso Charlotte no puede garantizar encontrarlo al 100%, pero ella cree que Evan aparecerá de nuevo. Decidió ir una vez al Mabel de Evan, y del otro lado, Danmont también resolvió todos los asuntos. Charlotte y Jeffrey también vinieron rápidamente a reunirse, pero Danmont se sentía muy culpable, porque no completó la tarea que su maestra le asignó. Le pidió perdón a Charlotte. No lo capturé. El de al lado, Killard, rápidamente lo encubrió. Fue el jefe el que salvó a todos aquí. Charlotte, por supuesto, no podía regañarlo por eso. Lo hiciste muy bien. Danmont, al ser elogiado, se sintió como si comiera dulces. Extremadamente feliz. Jeffrey, al ver todo esto desde un lado, aunque es una chica tan inteligente, en algunos aspectos, es tan torpe, aunque sus discípulos ya la reconocieron. Ella todavía está en la oscuridad, pero todo esto solo la hace más adorable para mí. Es demasiado linda. Y del otro lado, el discípulo mayor. Todavía quiere iniciar una guerra contra el Imperio Klaus. Pero el contenido de la carta que llegó desde lejos le dice: el rastro de Charlotte está en el Imperio Klaus. Y en ese momento, él estaba muy emocionado. Finalmente va a ver a su maestra. La chica renació solo para enamorarse, pero tiene 5 discípulos. Cada uno de sus discípulos es un gran mago, y sus discípulos solo quieren poseerla para sí mismos. El quinto discípulo, que reconoció la identidad de su maestra, eligió protegerla en silencio. El tercer discípulo fingió no reconocer a su maestra, y se quedó a su lado. El discípulo mayor no dudó en iniciar una guerra por ella, solo porque recibió noticias de que su maestra estaba escondida en el Imperio Klaus. Los otros 2 discípulos aún están ocupados buscando a su maestra, Charlotte, y como el gran duque amigo del imperio de Charlotte, es un romántico empedernido. En su corazón, nada es más importante que Charlotte, aunque la esconde profundamente. Fue encontrada por sus discípulos, pero estos discípulos son demasiado locos. Por buscar a su maestra, no dudan en arruinar su reputación y su vida. Hablando del quinto discípulo, Alan, en su corazón, se atrevió a ir solo al lugar donde nació el demonio, para buscar a su maestra. Ahora incluso trajo el mal de vuelta al mundo. El discípulo mayor no dudó en arruinar su reputación como rey, para encontrar a su maestra. No se sabe de dónde sacó la información, y descubrió que
Su maestra estaba escondida en el Imperio Claus, buscando a su maestra. El tercer discípulo ahora está acosando a Jeffrey, este viejo tramposo. Se atrevió a esconder a su maestra en secreto. Ahora finalmente fue atrapado, descubierto, pero Jeffrey sigue siendo muy terco. No puede dejar que estos discípulos le roben el protagonismo, pero llegaron a un consenso. Es decir, en esta vida, no dejarán que Charlotte se preocupe demasiado. Dunmont también decidió seguir fingiendo que no reconoce a su maestra, pero Jeffrey aún es muy terco. Él no puede dejar que estos discípulos roben su propio protagonismo, pero ellos también llegaron a un consenso. Es decir, en esta vida, ya no hacer que Charlotte se preocupe demasiado. Dunmont también decide seguir fingiendo que no conoce al maestro, incluso si él no entiende la razón por la que el maestro se disfraza, como el rey del Imperio Claus. Debido a la amenaza del gran discípulo de Charlotte, ahora tiene que buscar a Jeffrey para pedir ayuda. Buscar ayuda. Ese odioso viejo rey exige que le entregue a la ciudadana Ilia Eresen. Si no la entrego, amenaza con atacar al Imperio Claus, hasta las tierras extremadamente frías. Es demasiado cruel, y Ilia Eresen es la reencarnación de Charlotte en esta vida, pero este joven rey parece no saberlo. Aelia Arison es la antigua gran maga Charlotte. Después de todo, solo Jeffrey lo sabe con certeza, pero después de la visita del rey, también se da cuenta de que esta señorita Ilia Eresen es la chica frente al duque. Por la mirada enamorada de Jeffrey, no es difícil ver que la identidad de la señorita Ilia Eresen debe ser especial. Después de todo, ella también sabe que Jeffrey fue uno de los admiradores de Charlotte, la gran maga, y la joven frente a ella tiene los ojos dorados de Charlotte. Como rey, él tiene una inteligencia aguda, y no le cuesta adivinar que la joven frente a él tiene una relación con la antigua gran maga Charlotte. Alguna relación. Dunmont ya estaba preocupado, porque Caecilian descubrió el rastro de su maestro, y Killard le cuenta feliz a su jefe, que fue él quien le dijo a la señorita Ilia Eresen sobre el Imperio Claus. Incluso quería invitarlo a unirse a Black Mountain. Después de todo, para Killard, Charlotte es realmente impresionante. Al decir esto, Dunmont finalmente se da cuenta de quien filtró la información. Al gran discípulo Caecilian reveló la información. Por la expresión disgustada de su jefe, se ve que Killard se da cuenta de que cometió un error. Antes de que pueda reaccionar, Dunmont directamente ata a este traidor en el techo, para que reflexione bien, y con la aparición de su maestro, Dunmont actúa como un gran lobo dogo lastimero. Al enterarse de que Charlotte va a buscar a Caecilian, Dunmont también quiere ir con ella, pero Charlotte es firme, y ya no permite que Dunmont la siga, pero con la mirada ardiente de Dunmont, siempre la hace ceder, interpretando al Rey Supremo. También teme una mirada de su maestro, pero podrías imaginarte que el rey en su infancia era un niño miserable. Sus ojos indefensos están llenos de repulsión por el mundo, y de anhelo por un futuro mejor, solo porque en este país lleno de magos, como segundo príncipe, Caecilian no tiene ni un poco de magia. Los ciudadanos se burlan de él, y su padre, el rey, no confía en él. Y en ese día, el emperador de Caecilian convoca a todos. Tiene un asunto importante que anunciar. Es una prueba para las princesas y los príncipes. El niño que gane la primera ronda recibirá un deseo concedido por el rey, el gran príncipe, el pequeño príncipe y la princesa. Todos tienen poderosos maestros magos, y solo el segundo príncipe no tiene maestro. Lo que es impactante es que Caecilian, sin magia, quiere participar en la competencia. El rey le pregunta al segundo príncipe quién es su maestro. Es una competencia llena de interpretaciones, como alguien sin magia. Si participa en esta competencia, en el peor de los casos, podría perder la vida. Caecilian guarda silencio, pero le dice a todos que participará en la competencia sin importar qué, y su deseo lo declara abiertamente a todos presentes. Quiere ser emperador. Al oír esto, el público, todos se burlan de sus palabras. Las risas de burla llenan el lugar. Caecilian está muy herido. El rey acepta su solicitud. Si gana, cumplirá su deseo. En ese momento, el gran príncipe se adelanta. Warren tactfully le pide a la gente presente si alguien está dispuesto a ser el maestro de Caecilian, pero todos saben que nadie quiere ser el maestro de Caecilian. La acción del gran príncipe solo sirve para que Caecilian reciba más burlas. En el interior de Caecilian, todavía espera que alguien se presente, pero lamentablemente, ningún mago en el lugar se acerca a él. Justo cuando está completamente decepcionado, Charlotte aparece. Al regresar de lejos, ve esta escena.
reprocha a estos magos por atormentar a un niño tan vulnerable, pero como la maga más poderosa del continente, todos la respetan, nadie se atreve a contradecirla, y su siguiente palabra vuelve a sopquear a todos. Charlotte, frente a todos, acepta a Cassilion como su primer discípulo. Cassilion, que debería estar completamente decepcionado, ahora brilla de nuevo, y en este momento, se convierte en el primer discípulo de Charlotte, ahora que se ha convertido en el verdadero rey, pero su maestro no se ha visto en 8 años. Como discípulos obsesionados con su maestro, cada uno de ellos está ansioso por encontrar a su maestro, y al oír hablar de una joven similar a su maestro, en el Imperio Claus, como su gran discípulo, él debe confirmar este hecho. Las chicas solteras tienen sus razones. Como una maga poderosa, Charlotte se reencarna solo para tener un romance dulce, pero tiene un viejo amigo que la persigue, y Charlotte siempre permanece indiferente. No es que Charlotte no le guste, sino que Charlotte misma es una mujer de acero, la gran maga con inteligencia máxima. En el amor, su inteligencia emocional es cero, debido al alboroto de sus discípulos. Ahora Charlotte tiene que ir a la casa de Marvelberg, solo porque el gran discípulo no la ha visto. El gran discípulo atacará al Imperio Claus. Judith, que siempre acompaña a Charlotte, la despide con reluctance, pero él está muy enojado con este grupo de mortales. No pueden simplemente renunciar. Realmente quiero agarrarlos y tirarlos a un pote de miel burbujeante. El hermano a su lado no entiende la razón de su enojo. Charlotte emprende el viaje para ver a su gran discípulo, pero en su carruaje hay una caja de regalos al lado, que es una poción de magia preparada con cuidado por Jeffrey, para él, porque la Charlotte reencarnada no puede usar magia en exceso. Jeffrey está muy preocupado de que se desgaste, y estas pociones de magia mejoradas son para su viaje. Originalmente, él también quería ir con Charlotte al Imperio Marvel, pero Charlotte lo rechazó, con sus discípulos tan problemáticos. Charlotte dice que irá a investigar la situación ella misma. No quiere molestar a Jeffrey más de lo necesario, pero ella no entiende que esto es solo un gesto de Jeffrey. Jeffrey está muy frustrado. Le dice a Charlotte: a veces, realmente quiero atarte a mi lado. No puedo hacer nada. Solo ver a este maldito duque enamorado, enfermo de amor. Pero Charlotte no lo entiende en absoluto. Le responde a Jeffrey: ¿quieres tenerme como una mascota? Recordando el comportamiento anterior de Jeffrey, Charlotte se siente un poco confundida, pero como amigos de hace siglos, pensándolo bien, este tipo siempre ha sido así. Charlotte no piensa más en ello. Después de todo, ahora tiene que ir a investigar la situación de Cassilion. Después de un largo viaje, Charlotte llega a su destino. La acompañan algunos caballeros del reino, pero este caballero irresponsable se acerca, solo para decirle a Charlotte que su majestad le ordenó cuidarla bien, porque Charlotte es una persona importante para el duque. En ese momento, aparece un tipo no tan desagradable, y piensa que Charlotte es muy hermosa, pero rápidamente es golpeado por la caballera. Este tipo parece no saber que Charlotte es una persona importante para el duque, pero Charlotte todavía no lo entiende, y en ese momento, se abre el portal de teleportación. La persona que llega es la delegación oficial, para recibir a Charlotte y su grupo del Imperio Marvel. Charlotte se esconde insegura detrás de sus compañeros, porque sabe que solo los magos avanzados usan magia de teleportación. Si llegan magos avanzados, definitivamente habrá alguien que la conozca, hasta que sus figuras aparecen claramente ante todos. La delegación de Charlotte se sorprende, porque los que vienen a recibirlos son figuras nobles, personas que normalmente no asisten a reuniones importantes, como Su Alteza el Príncipe. Aparece en una ocasión como esta, para recibir a su pequeña delegación de intercambio, pero solo Charlotte sabe que en la delegación de magos del Imperio Marvel, su gran discípulo, el rey de Marvel, también está entre ellos. La joven, antes de morir, aceptó a 5 discípulos, cada uno de los cuales se convirtió en un genio excepcional, pero al reencarnar, solo quiere tener un romance maravilloso. Sin embargo, sus discípulos han removido cielo y tierra para encontrarla. El gran discípulo quiere atacar al Imperio Claus que ella trajo. El rey se ve obligado a esperar que vaya como delegación del imperio a negociar. Ahora Charlotte se encuentra de nuevo con su gran discípulo, pero todavía tiene miedo en su interior. Después de todo, antes se fue en secreto, aunque ahora Charlotte ha perdido toda su magia. Charlotte piensa que el gran discípulo probablemente no la reconocerá, pero el gran discípulo, con su mirada penetrante, siempre la hace sentir culpable. Mientras la delegación intercambia saludos, las piernas de Charlotte corren instintivamente,
Cuando la delegación se da la vuelta, se dan cuenta de que Charlotte, que estaba allí, de repente desapareció, y la delegación del Imperio Marvel se da cuenta de que su rey ha desaparecido. Y en el otro lado, Charlotte está corriendo con todas sus fuerzas. Ella corre sin aliento, y detrás de ella está su principal discípulo. Él la persigue locamente a Charlotte y corre como loco. Esto hace que Charlotte se sienta insegura, preguntándole a Cassilion, quien la persigue, ¿por qué me persigues? Entonces, ¿por qué corres tú? Los dos se ponen a jugar un juego de persecución como locos. Charlotte no podría admitir que fue porque miró a los ojos de su principal discípulo, y se escapó insegura, pero él mismo no esperaba que este tipo insolente se atreviera a perseguirla, y su discípulo, que sabe usar magia, ahora solo corre con pasos pequeños para alcanzarla. La resistencia de Charlotte está a punto de fallar. Es como si tuviera un amargo secreto que no puede expresar, mientras espera que Charlotte mire hacia atrás. Los ojos del principal discípulo parecen llenos de luz. Como un tonto, la persigue, hasta que Cassilion grita, «Muchacha, mira adelante». Charlotte gira la cabeza de golpe. Justo frente a ella hay una rama que bloquea el camino. Ella se agacha hábilmente, y Cassilion aprovecha ese momento para alcanzarla. Él también llega. Cassilion la agarra firmemente a su maestra, pero desafortunadamente, resbala. Los dos caen de nuevo juntos. No es de extrañar que sea tan torpe. Charlotte también critica furiosamente a su discípulo. «Sabes usar magia, ¿por qué no la usas?» Pero Cassilion finge no entender. «Disculpa, muchacha, no soy maga». Este tipo que siempre actúa como si fuera joven. Charlotte lo mira con fastidio, hasta que los dos aparecen de nuevo. A los ojos de la gente, ambos están desordenados, haciendo que todos no puedan evitar comentar. «Ustedes dos fueron a pelear. Ya decidieron quién ganó». Charlotte tiene un amargo secreto que no puede expresar. Todo por culpa de este detestable principal discípulo. El embajador que acompaña a Cassilion también está muy confundido. Está muy perplejo. Resulta que la persona de la que el rey habla a menudo es esta joven frente a él. Se parece realmente a la gran maga de antes. Pero Cassilion no siente ni un poco del aura mágica de su maestra en Charlotte. Después de todo, nadie sabe que su maestra se reencarnó con magia. El poder mágico de antes ya se ha perdido por completo. Pero en términos de apariencia, Cassilion está muy seguro. La joven frente a él se ve exactamente igual a su maestra de antes. Así que necesita confirmarlo con más cuidado. La identidad de Charlotte, como la delegación de bienvenida mágica de Maver. Ellos también deben usar magia para llevar a la delegación de Klaus al país de Maver para negociar. El portal se abre. La joven tiene 5 discípulos geniales, pero sus discípulos solo temen a su maestra. Si la maestra desaparece, entonces la buscan como locos, hasta que la encuentren, como el principal discípulo, Cassilion, desde que fue elegido rey de Maver. En este país, tiene sus propios métodos únicos. Por eso, Maver ha crecido bajo el liderazgo de Cassilion, pero un rey como él, hace 6 años, se atrevió a declarar la guerra a Klaus, y su razón fue solo una: encontrar a su maestra. Después de todo, el rastro de la maestra desapareció en Klaus, hasta que Jaffrey intervino y logró arbitrar a Cassilion. Charlotte mira a su discípulo frente a ella, y no puede evitar preocuparse. Este tipo nunca ha dado paz desde el principio. En la memoria de Charlotte, después de que su principal discípulo se convirtió en rey, él es el más joven, y nunca ha tenido un día tranquilo, aunque ya es un viejo de decenas de años. Pero frente a Charlotte, siempre actúa como un niño, porque Charlotte no lo ve. Él hace todo lo posible para impresionar. «Maestra, creo que me queda poco tiempo. Recientemente no tengo apetito para verte». Charlotte ya se dio cuenta que este discípulo hiperactivo está fingiendo. «Ayer te vi corriendo con un palo, persiguiendo a tu hijo». Solo cuando lo descubrieron, Cassilion se levantó de la cama, pero Cassilion solo lo hace para ver a su maestra. Charlotte no puede evitar criticar a su principal discípulo. Aunque sea mayor, ella lo vio crecer, como el poderoso rey del imperio de Maver, frente a la consolación de su maestra. Siempre se siente aliviado, y Charlotte pensaba que después de su muerte, Cassilion gestionaría bien el país. Pero hasta hoy, al verlo de nuevo, este tipo inútil sigue siendo tan preocupante. Pero Charlotte, por ahora no puede contarle a Cassilion el secreto de su resurrección. Ella necesita entender mejor qué ha hecho su principal discípulo en estos años. La magia se abre lentamente con Cassilion. El embajador a su lado usa un poderoso hechizo de teletransporte, hasta que el portal se abre de nuevo. Todos siguen lentamente, y llegarán al país de Maver para negociar. Pero Cassilion
El tipo impactante se da vuelta, justo hacia Charlotte con una sonrisa maliciosa. Charlotte siente que algo anda mal, pero el portal ya se ha activado. Todos desaparecen impulsados por el portal, hasta que aparecen de nuevo. Delante de ellos está un lugar misterioso y salvaje. La caballera de Klaus saca su espada rápidamente, y se burla de la gente del Imperio de Maver, porque este no es su destino. Quieren saber por qué fueron teletransportados aquí, pero solo Charlotte sabe muy bien en su interior, que este es el lugar donde luchó contra el Rey Demonio. La joven tiene 5 discípulos geniales. Cada discípulo quiere encontrar a su maestra, solo porque su maestra desapareció por completo hace 8 años. Pero la maestra solo quiere vivir una vida tranquila después de renacer, pero sus discípulos problemáticos no la dejan en paz, haciéndola volver al camino de la carrera. Interpretando al poderoso principal discípulo, el rey, ahora se encuentra de nuevo con su maestra resucitada, pero la maestra no planea revelarle su identidad real. Incluso así, el principal discípulo no puede dejar pasar la noticia de su maestra, porque la joven se parece al 100% a su maestra. La lleva a este lugar salvaje, para probarla. Y aquí, fue la montaña donde su maestra luchó contra el Rey Demonio, un lugar lleno de recuerdos para él y su maestra. Cassilion quiere usar esos recuerdos muertos, para probar a la joven. Si la joven actúa como su maestra, entonces podrá confirmar su identidad, pero la delegación que lo sigue está completamente confundida. No entienden el propósito de la gente de Maver. Después de todo, su objetivo era negociar con el rey. Las relaciones diplomáticas entre los dos países ahora han sido teletransportados a un lugar desconocido, y el miedo surge en sus corazones. Pero el espectáculo apenas comienza. Cassilion planea usar bestias mágicas para probar la identidad de la joven. De repente, la tierra tiembla violentamente, hasta que aparece la bestia mágica conocida como Lackner. Y esta bestia solo aparece en las montañas de Cabellon, donde una vez luchó Charlotte contra el gran rey demonio. Pero todos los magos saben que debido a esa guerra de antes, Cabellon, la mitad de las montañas se volvieron un área peligrosamente inestable, y los magos aquí también se ven afectados, por lo que se convirtió en el lugar de prueba para magos de Maver. Una vez que todos se enteran de dónde están, se ponen en alerta máxima, solo para enfrentar a la bestia mágica que aparece. La caballera hacia la bestia, que aparece, saca su espada. La bestia pronto es cortada por la mitad, pero el cuerpo de la bestia se regenera rápidamente, a una velocidad extrema, y el embajador de Maver también les dice a todos, esta bestia solo se puede destruir por completo, para eliminarla de verdad. La caballera también critica furiosamente. Este grupo planea no hacer nada. El embajador Song Mao también le dice, porque cuando usaron el portal, se les agotó toda la magia, así que no pueden ayudar ahora. Inmediatamente después, salen corriendo, porque solo ellos saben muy bien en su interior, que estas bestias fueron atraídas por las órdenes del rey. Atraídas. Y en ese momento, las bestias cercanas aparecen en grupo. Charlotte de repente entiende todo. Después de todo, si las bestias Lackner aparecen en grupo, formando un enjambre, debe ser porque alguien manipuló las cosas en secreto. Ella lo mira furiosamente a Cassilion. Cassilion amenaza abiertamente a la joven, fingiendo inocencia y encogiendo los hombros. La sonrisa en sus labios parece decirle a Charlotte, así que ahora tendrás que actuar, ¿verdad? Y las bestias Lackner usan magia para atraer a la manada. Es exactamente la técnica que Cassilion aprendió en su prueba. Cuando Charlotte lo aceptó como discípulo, empezaron esa prueba del rey, y en esa prueba, alguien manipuló las cosas. En la prueba, las bestias Lackner también atacaron. La persona detrás de todo era el gran príncipe, solo porque despreciaba a Cassilion, y la idea de Cassilion de ser emperador, lo enfureció aún más. El gran príncipe y su maestro de magia también querían resolverlo todo con eso. Después de todo, en sus ojos, Cassilion era solo un inútil sin magia, pero no sabían que Cassilion en realidad nació con magia. Simplemente estos personas de mente estrecha no lo notaron, y su talento fue descubierto por Charlotte. Ahora, la piedra flotante en la que viajan en el aire, también es operada por Cassilion con magia, pero el gran príncipe no podía creerlo. Después de todo, esta persona a la que siempre despreció, de repente se volvió tan hábil. Su dignidad interior no le permite admitirlo, y él interfirió con el hechizo de Cassilion. El joven Cassilion apenas era hábil en la magia nueva, aprendida, bajo la interferencia del gran príncipe. Él y el gran príncipe caen juntos al valle lleno de bestias. Para la seguridad de Cassilion, Charlotte también salvó a los dos que caían, y ella ya había investigado la verdad.
Ella esperaba que el gran príncipe admitiera su error y se disculpara con Cassilion, pero el gran príncipe se empecina y no quiere admitir que fue él y su maestro los que controlaron a estas bestias mágicas. Al principio, considerando que es joven y se le puede enseñar, pero su comportamiento de mentiroso es muy molesto. Charlotte no lo soporta. Lo único que quiere salvar es a Cassilion. Al gran príncipe se le quitó la protección del escudo mágico de Charlotte, y la bestia mágica Lacnerel lo atacó directamente. Y en el último momento, una poderosa magia surgió. La bestia mágica Lacnerel fue eliminada al instante. El gran príncipe fue salvado en el borde de la muerte, pero el miedo en su interior le dice que debe admitir todos sus errores. En ese momento, Cassilion finalmente reconoció el poder de su maestro, y el golpe de su maestro, que eliminó a 99.000 millones de bestias Lacnerel de un solo golpe, se grabó para siempre en el corazón de Cassilion. Ahora, estas bestias que ellos invocaron, Cassilion también quiere salvarlas y regresar, para confirmar la identidad de la joven. Entiende que su maestro siempre actúa de manera confiable. Si la joven es su maestro, entonces definitivamente eliminará a estas bestias de un golpe. Pero la joven aún no ha actuado. La delegación del Imperio Klaus rápidamente agarró a Charlotte y escapó. Después de todo, hay demasiadas bestias. Y la gente del Imperio Mabel, al ver esto, se burlaron locamente. La joven aún no ha actuado. Y este grupo ya se escapó. Ellos también tuvieron que perseguir a Charlotte y los demás, y escapar juntos. Y la gente de Klaus, al ver a los magos de Mabel escapando, también se burlaron. Son magos poderosos. Y dejaron a su líder, la caballera, retrasándose sola. Las bestias Lacnerel persiguen. La gente escapa. Es como una gran cacería. Un compañero se cayó. Como compañero, dudó pero volvió a ayudarlo. En este momento, son como saltamontes en una sartén de aceite, saltando por todos lados. Y la delegación de Mabel es aún más rara. Un segundo decían que no tenían magia. Al siguiente invocaron poderosas monturas para escapar. Ante esta escena, Charlotte no lo soporta. Entiende que estas bestias son de sus discípulos, que hicieron trampa en secreto. Así que entiende que Cassilion también podría eliminar a estas bestias. Pero este grupo no parece tener intenciones de actuar. Pero Charlotte tampoco entiende el motivo de sus acciones. Bajo la persecución de las bestias Lacnerel, la gente corrió a una colina donde las bestias no pueden atacar. Allí se detuvieron lentamente para descansar. Charlotte, que estaba distraída, de repente sintió una fuerte vibración, y el trío de la isla desierta la sostuvo para que no se cayera. El trío de la isla desierta mala. Por reflejo, sostuvieron a Charlotte que estaba a punto de caer, pero al reaccionar, rápidamente la soltaron. Y su majestad el príncipe también. No es realmente como ese adulto, pero Charlotte en su interior es una persona de más de 100 años. Y las travesuras de estos niños no le interesan, mientras que las bestias Lacnerel siguen intentando destruir la base de la colina. La gente está en el borde del acantilado. Realmente no hay escape. Charlotte tuvo que recurrir a su último recurso. Les dijo a todos que hay un mago superpoderoso aquí. Al oír las palabras de Charlotte, el trío de Mabel abrió los ojos con sorpresa. ¿Acaso la joven es realmente la adulta Charlotte? Va a actuar. Cassilion también giró la cabeza con malicia. Jovencita, ¿cómo planeas lidiar con ellos? Este discípulo que siempre se hace el inocente. Charlotte ya quería darle una lección. Se acercó directamente a Cassilion, y sin decir nada, le dio una patada. Para que te hagas él, resuélvelo tú mismo. Cassilion ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. La gente se quedó estupefacta por la acción de Charlotte, más impactados en el lugar. Esta joven es demasiado audaz. Cassilion fue pateado volando por el aire, y en su mente, confirmó aún más sus pensamientos. La joven tiene 5 discípulos, pero ninguno le da paz. Como el discípulo mayor, Cassilion, fue pateado por Charlotte colina abajo. Cassilion no se enojó en absoluto, incluso estaba muy feliz, solo porque confirmó de nuevo su respuesta interior. Pero como espectadores curiosos, sus ojos se abrieron de par en par. Como gran mago de Mabel, su rey fue pateado, y acababa de intentar confrontar a Charlotte, pero el embajador apenas la agarró. Charlotte lo arrojó con él. Hasta el momento de la caída, el embajador aún no entendía por qué la joven era tan descarada, pero en el rostro de Charlotte, el embajador vio una sonrisa de alivio. Charlotte otra vez. Los dos restantes de Mabel dudaron por 3 segundos y luego los dejaron ir. Después de todo, en el corazón de Charlotte, su majestad el príncipe es solo un niño, y en cuanto a los magos, no tienen mucha capacidad de autodefensa. La gente aún no se recuperaba de que Charlotte arrojara a los dos colina abajo,
y volvieran en sí, pero en ese momento, bajo el acantilado, explotó una luz brillante, una poderosa magia estalló, y las bestias Lacnerel bajo la colina fueron completamente destruidas. La gente también reaccionó. El poderoso mago del que hablaba Charlotte eran las dos personas que acababa de arrojar, y Cassilion bajo la montaña aún estaba eufórico, porque en ese momento, su interior ya había confirmado que Charlotte era su maestro, pero el embajador a su lado estaba muy confundido. ¿De que se alegra este rey tan poco serio? Cassilion también le dijo que este asunto podía terminar, pero la colina donde está Charlotte, debido a los ataques de las bestias Lacnerel, el terreno está a punto de colapsar. Charlotte les dijo a todos que derriben la colina opuesta, mientras las rocas caídas usen magia para formar un nuevo camino, así podrán irse. La gente siguió las instrucciones de Charlotte y atacó la colina frontal. Las rocas cayeron por gravedad hacia las bestias Lacnerel abajo. La gente estaba extremadamente feliz. La frustración interior se liberó hacia las bestias Lacnerel, como la persona involucrada. Charlotte definitivamente no podía quedarse mirando. Sacó la poción de magia que trajo, pero después de tomarla, se dio cuenta de que no era poción de magia. Lo que estaba en la botella era el aura justa de un caballero. Era lo que Jaffrey le había dado, sin sorpresa. Esto definitivamente fue una travesura de Jaffrey, pero Charlotte no sabía que mientras usaba la botella, el poder de Jaffrey en la distancia se estaba drenando. Él entendió que la botella que le dio a Charlotte se abrió, y estaba muy preocupado por Charlotte, porque no sabía qué le había pasado a Charlotte. Debería haber ido con ella y esperado. Y Charlotte, en ese momento solo sentía que su cuerpo se llenaba de fuerza, pero también entendía que hacer estas botellas de aura concentrada debió haber consumido mucha energía. En el interior de Charlotte, también lo reprendió levemente a este viejo amigo que no cuida su salud, para evitar que Charlotte use magia. Él se afectó a sí mismo de esa manera, sobre su cuerpo, y Charlotte, en ese momento se transformó en una versión superpoderosa. Después de todo, él usó el poder del aura justa de Jaffrey, lo que contenía sus propias habilidades, pero en la distancia, en ese momento apareció una figura. Charlotte podía sentir una fuerza malvada en él, pero la figura desapareció rápidamente. Al siguiente segundo, la figura ya estaba al lado de Charlotte, y esta persona era el quinto discípulo de Charlotte, Evan. Charlotte no entendía por qué Evan apareció aquí, pero tenía muchas preguntas que necesitaba hacerle a Evan. Ahora que apareció de repente, le ahorró el esfuerzo de buscarlo. El caballero torpe al lado, de repente agarró a Charlotte. Señorita, ¿por qué tomaste mi espada? Evan es un perro guardián leal. Al ver que su maestro era cuestionado, Evan también usó su magia para atacarlo hacia él, pero Charlotte detuvo su acción. ¿Qué estás haciendo? Si es así, entonces hagamos un duelo. Evan le dijo a Charlotte, porque Charlotte usó el aura azul del viejo. Él realmente no le gusta eso. Charlotte le pidió al caballero al lado que se fuera por ahora. Quería hablar a solas con su quinto discípulo. Charlotte le dio a Evan un golpe fuerte, y Evan también se defendió continuamente, hasta que lucharon 2 rondas y media. Evan se dio cuenta de que el poder de su maestro no era como antes. La espada de Charlotte lo interrumpió, y apretó los puños para golpear a Evan, pero esta vez, Evan no se esquivó, hasta que el puño de Charlotte lo golpeó con fuerza. Bajo el impacto, Evan también voló. Charlotte descubrió que su discípulo no esquivó su ataque. Corrió con dolor hacia él. ¿Por qué no te esquivaste? Charlotte se sentía muy culpable y con dolor. Consolándolo, quería entender claramente los asuntos de Evan en estos años. Pero Evan agarró su mano, y en la esquina de su boca apareció esa sonrisa familiar. De repente, los recuerdos de Charlotte surgieron. Era el aura del desastre del rey demonio. Rápidamente lo agarró con fuerza por el pie. ¿Quién eres tú realmente? Para encontrar a su maestro. El quinto discípulo estuvo dispuesto a arriesgar su vida. Como el discípulo más destacado de Charlotte, se rumorea que murió hace 4 años. Hasta que Charlotte se encontró de nuevo con su discípulo. Recién se dio cuenta lentamente. Resulta que su discípulo no murió, pero el aura en Evan ya no era como el discípulo que conocía. El aura de la magia de por vida se mezcló con el poder del rey demonio. ¿Quién eres tú realmente? Evan también dijo de forma provocativa, adivina. Charlotte estaba muy preocupada. Recordó las palabras que su cuarto discípulo le dijo. Evan desde su adolescencia nunca ha dejado que Charlotte esté tranquila, debido a su poderoso don para la magia. A menudo se jactaba y acosaba a quienes eran más débiles que él. A Charlotte no le gustaba su comportamiento. Le dijo a Evan que si seguía acosando a los más débiles,
Ya no lo aceptaría más como su discípulo. Evan temía perder a su maestro. Nada era más importante que su maestro, bajo la amenaza de su maestro. Recién entonces corrigió poco a poco su mal carácter. El cuarto discípulo, Erdo, que estaba espiando desde la habitación, fue llamado por Charlotte. Este travieso otra vez estaba disfrazando su identidad. Aelvin se acercó enojado a su maestro. Le dijo a su maestro que Evan le daba una sensación de mal augurio. Ahora, Evan emanaba un aura maligna. ¿Acaso Aelvin tenía razón? Charlotte tenía que aclarar lo que estaba pasando con Evan. En ese momento, de atrás de Evan surgió un aura poderosa, proveniente de Cassilion. Cassilion había derrotado a todas las bestias mágicas, y también notó a Evan al lado. Cassilion le dijo a Charlotte, y a los caballeros que vinieron con él, que ya estaban a salvo. No se atrevía a desafiar más a su maestro. Charlotte solo quería hablar a solas con Evan. Además, Charlotte pensaba que Cassilion no sabía su identidad. Charlotte rápidamente bloqueó a Evan, que sabía su identidad, por miedo a que revelara la información a Cassilion, para confirmar aún más la identidad de su maestro. Cassilion decidió llevar a su maestro y a los demás a un lugar tranquilo. Antes de que pudieran reaccionar, una magia poderosa se concentró en la mano de Cassilion. Con un zumbido, la magia poderosa explotó en la colina, y después del resplandor cegador, los llevaron a la cueva que Cassilion había creado con magia, en la colina, y todo este comportamiento era solo para facilitar una mejor conversación con su maestro. Pero Charlotte en ese momento solo quería golpearlo de nuevo. Este tipo era demasiado grosero en sus acciones. Cassilion vio a su maestro enojado, y su voz se volvió tartamudeante. Rápidamente buscó una excusa. Por la aparición de Evan, Cassilion también quería hablar con él, porque en el tiempo en que Charlotte no estaba, entre estos discípulos problemáticos, ocurrieron muchas cosas. Y Evan hace 4 años robó el tesoro del reino de Mabel, del estado de Mabel, como rey de Mabel. Cassilion definitivamente tenía que pedirle cuentas a Evan, pero durante todos estos años no pudo encontrar a Evan. Ahora por fin lo encontró. Pero estos genios extraordinarios, delante de Charlotte ninguno es serio. Estos dos al verse quisieron competir por su atención. Cada uno no soportaba al otro, y empezaron a pelear como niños. Charlotte, que sabía que Evan robó el corazón de Volgan, lo pensó una y otra vez, pero no podía entender el motivo de Evan. Pero Charlotte también necesitaba aclarar las cosas con Evan. Después de todo, ahora Evan emanaba el aura del señor demonio con quien una vez luchó. Si el señor demonio regresa al mundo, esto es muy serio. Pero mirando a sus discípulos actuales, estos tipos que nunca maduran, Evan sabía que no podía quedarse más. Justo iba a usar magia, cuando Cassilion lo atacó mortalmente. Cassilion notó que el quinto quería usar magia, y le advirtió a Evan que usar magia podría lastimar a la chica frente a él. Evan, que estaba a punto de lanzar el hechizo, al oír eso, detuvo su acción. Pero Cassilion siguió presionando y dijo, por el bien de la chica, puedes volver conmigo a Mabel sin resistirte. Evan definitivamente no estaba de acuerdo. No le importó, y solo usó magia para liberarse del agarre de Cassilion. Charlotte también notó que Evan quería escapar. Todavía tenía muchas cosas que necesitaba saber de su discípulo, pero Evan ignoró el llamado de Charlotte, levantó su mano, y luego le dio un beso apasionado. Nos volveremos a ver. Charlotte se quedó atónita en el lugar. El discípulo mayor también se levantó lentamente. Después de todo, Cassilion ya había confirmado por completo la identidad de la chica frente a él, y quería llevar a su maestro de vuelta al reino de Mabel. La chica tiene 5 discípulos. Cada uno de ellos es un tipo problemático. Solo porque ella murió, armaron un alboroto tremendo. Ahora que la chica ha renacido, los discípulos también han comenzado a descubrir su rastro. Evan, para liberarse del agarre de Cassilion, le lanzó magia directamente, y al agitar lo que ya era inestable, con la acción de Evan, la cueva también colapsó. En ese momento, los que quedaban eran Cassilion y Charlotte, así que tuvieron que usar su magia para mantener el espacio de la cueva temporalmente. Y Cassilion allí realmente confirmó la identidad de su maestro. Cassilion recordó, cuando buscaba a su maestro, usó magia para ver la última escena de su maestro. El rostro de su maestro tenía una sonrisa feliz. En ese momento, comenzó a reflexionar sobre sí mismo. Quizás su maestro se sentía demasiado cansado de cuidarlos. Así que el maestro que murió se liberó de esta vida agotadora. Después de todo, cuando su maestro estaba viva, siempre estaba ocupada con sus discípulos, pero Cassilion no podía aceptarlo. Esta forma de despedida de su maestro, aunque sabía que su maestro ya había muerto,
Su corazón no podía dejarla ir, así que creía que su maestro todavía estaba viva. Después de todo, su maestro era la gran maga más poderosa, así que nunca anunció la muerte de su maestro a los extraños. La noticia de la muerte. Se sentía muy culpable por dentro. Aunque tenía 5 discípulos, ninguno de ellos era capaz de hacer que su maestro se sintiera en paz. Frente a la culpa de Cassilion, Charlotte ya no pudo contenerse. Durante estos años, ¿cuántas injusticias sufrieron sus discípulos? Le dijo a Cassilion que no se arrepentía de aceptarlos como discípulos. Después de todo, la existencia de sus discípulos hizo que su vida anterior tuviera sentido, y en ese momento, Cassilion finalmente confirmó por completo la identidad de su maestro. Cassilion también expresó que en esta vida, él sería el apoyo de su maestro, y ya no la dejaría vivir una vida tan agotadora como antes. Cassilion quería llevar a su maestro de vuelta al reino de Mabel, y Charlotte también le dijo a Cassilion que no podía bajar la guardia. Entendía las buenas intenciones de su discípulo mayor, pero esconderse detrás de sus discípulos no era el estilo de Charlotte. Además, Evan ahora emanaba un aura de desastre. Temía que el mal antiguo volviera, y no podía quedarse de brazos cruzados. Hasta que los dos salieron de la cueva, descubrieron que afuera ya estaba lleno de gente. Los caballeros de Mabel afuera aún no sabían la razón exacta, y estaban asustados, pensando que iba a haber una guerra. La capitana de los caballeros, que ya estaba molesta, se acercó furiosa a Cassilion. Ahora que las bestias mágicas han sido eliminadas, finalmente puede exigir justicia al representante de Mabel, gritando que quería una explicación de su rey, y Cassilion ya no ocultaba su identidad como rey de Mabel, cuando su verdadera identidad se reveló de nuevo. En los ojos de todos, los soldados de Mabel se arrodillaron uno tras otro. Los caballeros de Klaus también reaccionaron. No pensaron que todo esto era obra del rey de Mabel, pero bajo la supervisión de su maestro. Cassilion no podía seguir haciendo tonterías. Les ofreció una disculpa sincera a todos, y no quería que por esto las relaciones entre los dos países se deterioraran de nuevo. La escena cambia. Todos bajo el liderazgo de Cassilion regresaron a la capital de Mabel, y como delegación de Klaus, no entendían la situación. Después de todo, el asunto de buscar a su maestro, solo Cassilion y unas pocas personas cercanas lo sabían, pero tan pronto como Charlotte llegó a la capital, fue arreglada por Cassilion. Primero, hizo que las sirvientas prepararan un conjunto de la ropa de gran maga que Charlotte usaba antes. Charlotte definitivamente se negó, pero hay que decir que las tácticas de Cassilion eran una tras otra. Las paredes estaban llenas de retratos de su maestro por todo el castillo, donde quiera que Charlotte fuera. Estos retratos de Charlotte del pasado estaban por todas partes. Charlotte recordaba claramente que el día antes de su muerte, ya había destruido en secreto todos estos retratos. Ahora estaban colgados de nuevo, pero el guía se enojó mucho. Él también era un fan leal de Charlotte, pero durante estos años, con la desaparición de Charlotte, innumerables personas se hicieron pasar por Charlotte, como el responsable de buscar a Charlotte. Ya estaba harto de esta gente. No creía que la Charlotte actual era la gran maga de antes. Charlotte no se enojó, y solo le sonrió con satisfacción, pensando que su instinto era bueno. Parece que Cassilion todavía tiene asistentes capaces a su lado. Charlotte, bajo su guía, llegó frente a la habitación de Cassilion, y Cassilion, como rey de Mabel, tenía que anunciar un asunto importante. Cassilion llevó a Charlotte al salón de ceremonias. Quería anunciar una noticia importante a todos. Esta chica, Arya Allison, en los ojos de todos, ahora oficialmente anuncia que la chica es su maestro, la gran maga, el sexto discípulo. Y Charlotte en ese momento también obtuvo una nueva identidad. Se convirtió en la sexta de sus discípulos.